Recibimos a Hércoles Felipa, es titular del Centro de la Industria Lechera, conocido como SIL por sus siglas, a su vez también presidente de la cooperativa de tamberos Manfrey y vicepresidente segundo de la Unión Industrial de Córdoba. Hércoles, muchísimas gracias por ser ¿Cómo estás, Sebastián? Un gusto estar en tu programa. No, el gusto es nuestro. Bueno, empiezo por algo de interés para los bolsillos, especialmente de los consumidores que nos ven, que es el precio de los alimentos. Sin duda, la leche es parte de la base nutricional en cualquier familia, pero viendo un poco los datos de INDEC en relación a abril, donde se registró un 8,4%, advertía allí que, por ejemplo, quesos y mantecas subieron entre 10 y 12%, mientras que la leche aumentó en promedio 7%, es decir, por debajo de la inflación promedio del mes. ¿Por qué sucedió eso? Bueno, en primer lugar, cuando se analizan indicadores en periodos mensuales, suele pasar, por distintas razones suele pasar que se den esas diferencias. De todos modos, me parece que el análisis que yo vengo haciendo desde hace un tiempo a esta parte y que lo venimos planteando a las autoridades de comercio interior es el siguiente. Vos viste que cuando el INDEC publica los lácteos sale con lácteos y huevos juntos. Así es. Entonces, cuando nosotros desafectamos el comportamiento de los precios de los huevos y analizamos todos los meses los datos que difunde el INDEC de los precios al consumidor y que días después de que anuncian los precios al consumidor, anuncian los precios mayoristas. Y vemos claramente desde diciembre del 2019 hasta el 30 de abril, que es hasta donde tenemos datos, los datos de mayo todavía no están, pero seguramente se va a reforzar esa tendencia, vemos que los precios al consumidor aumentaron, los precios de los lácteos, aumentaron 124% más que a salida de fábrica. O sea que al consumidor aumentaron un 535, me parece que es el número, contra un 410% que aumentaron los precios a salida de fábrica. O sea que cuando el Estado interviene en los mercados, se generan distorsiones que no benefician a quienes se quiere beneficiar, en este caso el consumidor, claro. Se terminan generando enormes transferencias de recursos de un eslabón a otro de la cadena y no cumplen con el objetivo por el cual se crean. Estas cuestiones todos los meses es un poquito, un 0,8, 0,9, pero cuando analizamos, a veces un poquito más, cuando analizamos de punta a punta, nos encontramos que de diciembre del 2019 hasta el 30 de abril del 2023, nos encontramos que los consumidores pagan 124.8 más que los aumentos que hubo a nivel de precios mayoristas. Y ojo, que no son datos que inventamos nosotros, sino que son los mismos datos que publica el INDEC. Bueno, mencionabas también los eslabones de la cadena y la importancia. Sos titular del SIL, del Centro de la Industria Lechera. En ese sentido, el tambo ha estado desafiado, bueno, por muchísimas cuestiones, no solamente la económica y las políticas acá en Argentina, el tema ambiental, la guerra en Ucrania y demás. Hoy, ¿sigue latente ese riesgo de que cierren más tambos y se concentren en las producciones de leche? Sí, a ver, el cierre de tambos es un fenómeno a nivel global. Cuando nosotros analizamos qué pasa con las distintas fincas productoras de leche en cualquier país del mundo, tenemos que en promedio es el 4% de esos tambos por año cierran. Cuando hablamos del 4% en promedio, hay países que están por arriba de un 10 o un 12%, y en el caso de Argentina ese índice es muchísimo más bajo. O sea que si bien el fenómeno está mucho más atenuado que en otros países. En Argentina el cierre de tambos en los últimos 4 o 5 años está entre el 1,5 y el 1,8 anual de cierre de tambos. Y eso obedece a diversas causas. No todos los tambos que se cierran son los tambos chicos, sino que tiene que ver a una cuestión que para mí hay que prestarle atención, que tiene que ver con la continuidad generacional, con aspectos más vinculados a lo social que a lo productivo y a lo económico. Bien, ahora vuelvo a la góndola, porque me quedé pensando en esto que decían los lácteos, las leches. Hay una nueva visualización en lo que es el packaging, hay una nueva imagen a partir de lo que es la ley de etiquetado frontal, esos sellos, leyendas u octógonos negros que marcan los excesos de
sodio, azúcar, grasas saturadas, etcétera. ¿Cuál ha sido el impacto en materia de demanda? Y no solamente me refiero del lado del consumidor, sino sí. a ustedes el desafío de la producción en sí. A ver, en primer lugar quiero decirte que nosotros desde un primer momento apoyamos como sector la implementación de una ley que le permita al consumidor poder elegir en función de los nutrientes de cada producto. Claramente lo que se terminó aprobando nada que ver con lo que se proponía, incluso yo participé en algunas reuniones de las comisiones en Cámara de Diputados para dar la posición nuestra, y hoy nos encontramos con que vos por ahí tenés un producto light con menos grasa que tiene más sello que un producto entero. Bueno, quería comentarte ese ejemplo, también lo charlamos en el corte, la sorpresa de algunos consumidores van a la góndola, leen queso light y dice, pero esto no es light porque tiene todos los octógonos posibles. Y si vos ves, por ejemplo, un yogur, por ejemplo, tiene más sellos que una gaseosa. No estoy en contra de las gaseosas, digo, son cosas totalmente distintas. Pero fíjate vos, dejemos de lado el aspecto técnico de la ley. Te voy a mencionar otro aspecto del articulado de la ley. Vos sabés que esta ley, entre otras aberraciones que tiene, prohíbe dar en título gratuito un producto que contenga un sello. El otro día, con mucha tristeza, veo que en una ciudad del norte argentino, creo que fue Formosa, un niño murió en un basural atropellado por un camión buscando comida. En un país donde tenemos gente que realmente está padeciendo el hambre, con más del 40% de pobreza, no podés regalar un yogur o cualquier producto que tenga un sello. Esas son las aberraciones que tiene esta ley, que nosotros lo hemos planteado, además de los aspectos técnicos, cuestiones que tienen que ver específicamente con los nutrientes intrínsecos que tiene la leche y que no se tuvieron en cuenta en el momento de poner la calculadora, pero además de todas estas cuestiones técnicas, tiene ese tipo de aberraciones en un país que la gente realmente está padeciendo el hambre. Bien, hemos hablado un poco de la economía, de la industria láctea, los eslabones, ahora bueno, este tema del packaging, el etiquetado frontal, pero no puedo dejar de mencionar, como decíamos en bloques anteriores, que Manfrey, una cooperativa de tamberos de Freire, va a cumplir 80 años, que no es menor, porque es una cifra, un número que para las personas y para las empresas es un desafío, más que en Argentina. ¿Qué reflexión haces y qué aprendizaje, si podés transmitirnos, deja este número para algunos que se preguntan cómo han hecho o cómo lo han hecho para poder subsistir tanto tiempo en un país como en Argentina? Gente que tiene su propio negocio y quiere aprender para poder... Vos sabés que da para largo, quiero ser breve porque sé que los tiempos son tiranos, pero precisamente desde el gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Industria, se hizo un trabajo que se llama Gen Industrial, que analizan cuál es el hilo conductor o el común denominador de las empresas centenarias, o las que están camino a hacerlo. Y hay varios aspectos, pero hay un común denominador que tiene que ver con un elemento que yo digo que es lo que llamamos las materias blandas, que tiene que ver con una actitud positiva y en definitiva con una importante cuota de pasión. Yo me imagino nuestros antecesores seguramente deben haber padecido crisis y mayores que las que padecimos nosotros. Y siempre con ganas de seguir adelante, con ganas de pelear y seguir creciendo. Y ese es el gran legado que nosotros hoy tenemos como desafío para seguir llevándolo adelante. Bueno, muy importante este mensaje y lo veo emocionado, Hércules, que no es común, pero lo amerita, es una situación importante. Espero que la gente tome este legado que es simple, pero para un país y un mundo complejo como Argentina, la pasión frente a las adversidades y cierto tono positivo. Ahora, discúlpame, pero en el cierre de la entrevista tal vez no sea el tono positivo que se espera, pero es un año electoral. Ha sido un hombre que ha tenido participación y liderazgo en muchísimas organizaciones, como mencionábamos, WIC, bueno, el SIL, Manfrey, pero también ha estado vinculado a la política. En ese sentido, quiero consultarte, ¿qué le pedirías a nuestros futuros gobernantes? Pensando, por supuesto, en el país, pero también en el sector. Mirá, yo creo que los problemas que tiene nuestro país no los arregla un gobierno y menos un partido político. Con lo cual, estamos
asistiendo en estos días ante un debate o una lucha de personalismos que lejos están los supremos intereses de nuestro país. Si no se generan una serie de consensos básicos entre las principales fuerzas, que más allá después de la alternancia en el poder, cosas que no se discutan, lamentablemente como país tenemos un futuro muy complejo. Y en estos días que estamos viendo esas disputas de poder, poniendo en un segundo plano los intereses del país, realmente preocupa, y no quiero poner todos en el mismo plano, pero si no hay una dirigencia política que sepa estar a la altura de las circunstancias, difícilmente podamos tener el país que todos deseamos. Así es, esperemos, Hércules, que esos consensos se produzcan y que estén a la altura, porque bueno, ya hay una especie de hartazgo y también de un límite que ya no dan más los argentinos con esta situación de muchísimos años. Bueno, agradecemos la presencia y haber tenido la deferencia de haber estado aquí en Los Turelos. Venías de viaje de Freire. Hércules Feripa, titular de Manfrey, del SIL. Muchísimas gracias.